Imagina un reino tan rico que su gobernante podía gastar oro como si fuera arena, un imperio tan vasto que sus rutas comerciales conectaban África con el mundo medieval desde el Cairo hasta el Mediterráneo. En el siglo XIV, un hombre, Mansa Musa, no solo reinó sobre el imperio de Mali, sino que se convirtió en el hombre más rico de la historia, con una fortuna que ajustada a 2025 superaría los 500.000 millones de dólares según Forbes. Pero la historia de Mansa Musa no se trata solo de la riqueza inimaginable. Es una saga de poder, fe, diplomacia y visión. Un relato que transformó un imperio africano en un faro de cultura y conocimiento, en un mundo que apenas comenzaba a comprender su grandeza. En 2025 el nombre de Mansa Musa sigue resonando no solo por su oro, sino por su peregrinación a la Meca, que dejó al mundo asombrado, y por su legado en la construcción de ciudades como Timbuktu, cunas del saber que rivalizaban con las universidades de Europa. Su reinado marcó el apogeo del Imperio de Mali, un reino que dominó el comercio, la guerra y la cultura en África Occidental. Como un hombre de origen humilde, se convirtió en el emperador más influyente de su tiempo. ¿Qué secretos de liderazgo y fe lo llevaron a cambiar la historia? Acompáñanos en este viaje épico por la vida de Mansa Musa, el rey de reyes que llevó el oro de Mali al corazón del mundo. Alrededor de 1280, en el corazón del África Occidental, nació Kankan Mansa Musa, conocido simplemente como Musa, un nombre que evocaba al profeta Moisés, venerado en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su hogar era el Imperio de Mali, un reino en ascenso ubicado en lo que hoy son Mali, Guinea, Senegal, Mauritania, Níger y Gambia. Hijo de Faga Leye y, según la tradición, de una mujer llamada Kanku, Musa pertenecía a la dinastía Keita, una familia musulmana que remontaba su linaje al legendario Sundiata Keita, el rey león que fundó el imperio en 1235. Según The Cambridge History of Africa, en 1982, los Keita transformaron Mali en una potencia comercial y militar, aprovechando su posición estratégica al sur del Sáhara. El padre de Musa, Faga Leye, era hijo de Abu Bakr, un general clave que apoyó a Sundiata como Kankoro Sigi, o lugarteniente general. Aunque Faga Leye nunca asumió el trono, su linaje produjo 7 mansas, líderes comparables a emperadores europeos que moldearon el auge y declive de Mali entre los siglos XIII y XV. Sobre Kanku, la madre de Musa, los registros son escasos. Según West African Women in the Diaspora del 2021, las mujeres de la región de Kanku en el siglo XIII participaban activamente en la alfarería, la pintura corporal, la medicina tradicional y la producción textil, actividades que sostenían la economía local. Sin embargo, el viajero árabe Ibn Battuta, en su visita a Mali en 1352, expresó sorpresa por las costumbres locales, como mujeres casadas conversando libremente con hombres no emparentados, lo que consideraba inusual para una sociedad musulmana. Esto sugiere una sociedad compleja donde las mujeres como Kanku tenían roles significativos, aunque su voz histórica es limitada, posiblemente reflejando un sesgo patriarcal en los registros. La infancia de Musa está envuelta en misterio, pero creció en un mundo de diversidad cultural y riqueza. El Imperio de Mali, fundado tras la victoria de Sundiata sobre el rey Sosso Sumanguru Kanté en la batalla de Kirina en 1235, unificó pequeños reinos mandinka alrededor del río Níger. Según The Epic of Sundiatas, traducción del 1960, Sundiata superó una infancia marcada por la discapacidad y el exilio para convertirse en un líder legendario. Su constitución, la Kurukan Fuga, estableció leyes que promovían la unidad tribal y la justicia, sentando las bases para el reinado de Musa. La Mali de Musa era un crisol de lenguas, etnias y religiones, con el Islam como fe dominante entre la élite, aunque las prácticas animistas persistían entre los mineros y campesinos. El Imperio de Mali heredó la sofisticación del anterior Imperio de Ghana, que dominó el comercio transsahariano del oro y la sal. Según African Kingdoms, en 2017, Ghana colapsó alrededor del 1180 debido a sequías, guerras civiles y nuevas rutas comerciales. Los Oso aprovecharon este vacío, pero Sundiata los derrotó, consolidando Mali como la nueva potencia.
La riqueza de Mali provenía de sus minas de oro en Bambouk y Bure y de su control sobre el comercio de la sal desde Tagaza. Esta prosperidad permitió a la dinastía Keita construir un imperio que rivalizaba con los reinos musulmanes del norte de África y del Medio Oriente. Musa creció en Niani, la capital, un centro político y comercial donde convergían comerciantes bereberes, árabes y mandinka. Según The Journal of African History, en 2023, Niani era una ciudad fortificada con un palacio de adobe, establos reales y un mercado que atraía a mercaderes de Fez y El Cairo. Aunque no hay registros detallados de la educación de Musa, es probable que estudiara el Corán, matemáticas y astronomía comunes entre la nobleza musulmana. Su exposición temprana a la corte real, con sus consejeros, dielis y rituales, lo preparó para un destino que aún no imaginaba. El ascenso de Mansa Musa al trono del Imperio de Mali no fue el resultado de un destino predeterminado, sino de una combinación de intriga política, audacia estratégica y un giro inesperado del destino. En los albores del siglo XIV, Mali era un mosaico de provincias interconectadas, cada una gobernada por emires o jeques bereberes que pagaban tributos anuales al Mansa en forma de arroz, mijo, armas y sobre todo oro. Según The History of Islam in Africa, el Mansa tenía el derecho exclusivo sobre todas las pepitas de oro extraídas en el imperio, una prerrogativa que aseguraba una riqueza personal sin igual. Sin embargo, la sucesión al trono no estaba garantizada por la línea de sangre, lo que generaba rivalidades feroces y conflictos internos que definieron los primeros años de Musa. Tras la muerte de Sundiata Keita en 1255, probablemente ahogado en el río Sankarani, según The Epic of Sundiata, el imperio entró en un periodo de incertidumbre. Sundiata, conocido como el Rey León, había unificado los reinos Mandinka y establecido la Kurou Kanfuga, una constitución oral que promovía la justicia y la cohesión tribal. Sin embargo, su muerte dejó un vacío de poder. Su hijo Mansa Uli asumió el trono y expandió el imperio hacia Walata, Timbuktu y Gao, según The Chronicle of the Seeker en el siglo XIV. Uli también realizó un hajj a la Meca en 1268, reforzando los lazos de Mali con el mundo islámico. Pero su muerte en 1270 desató una lucha entre los hermanos adoptivos Wati y Khalifa, quienes habían sido criados en la corte real como príncipes. El reinado de Wati de 1270 a 1274 fue turbulento, marcado por la inquietud política en las provincias periféricas. Según The Journal of African Studies, su enfoque autoritario alienó a los gobernadores regionales, debilitando la cohesión del imperio. Tras su muerte, Khalifa se apoderó del trono de Niani, desplazando al sobrino de Sundiata, Bata Mandabori, también conocido como Abu Bakr. El reinado de Khalifa, de aproximadamente 1274 a 1276, fue aún más caótico, con disputas entre facciones que amenazaban con fragmentar el imperio. El Gran Consejo, una institución que regulaba el comercio y la sucesión, intervino y depuso a Khalifa, instalando a Abu Bakr como Mansa. Sin embargo, su reinado fue efímero, ya que en 1285 Sakura, un miembro de la corte real, usurpó el trono. La identidad de Sakura es un enigma. Algunas fuentes, como Al-Umaris Masalik al-Absar, sugieren que era un esclavo liberado, aunque el término esclavo en Mali no equivalía al esclavismo de plantaciones posterior. Según Slavery in Medieval Africa, los esclavos en Mali recibían salarios y podían comprar su libertad, y muchos ocupaban roles administrativos. Otras teorías, citadas en West African History, proponen que Sakura pertenecía a los clanes Tontajon Taniguoro, hombres libres a menudo malinterpretados como esclavos. Durante su reinado, Sakura fortaleció el comercio con el mundo musulmán y lideró campañas militares exitosas, anexando partes de Gao. También realizó un Gaj, pero fue asesinado en el camino de regreso, posiblemente en Tajura, cerca de Trípoli, según la tradición oral citada en Oral Traditionals in Mali. Algunos relatos sugieren que Kon Mamadi, conocido como Ku, sobrino de Sundiata, estuvo detrás del asesinato. Con la muerte de Sakura, alrededor del 1300, Ku asumió el trono gobernando durante 5 años. Su reinado fue estable, pero su muerte marcó el ascenso de su hijo, Muhammad ibn Ku, cuya obsesión por la exploración marítima cambió el curso de la historia de Mali. En la década del 1300, Muhammad lanzó una expedición ambiciosa para explorar el Atlántico, enviando 400 barcos cargados con provisiones, según el relato de Musa registrado en Al-Umari. Solo un barco regresó, con el capitán describiendo un río en el océano, probablemente la corriente del Golfo.
Fascinado, Muhammad organizó una segunda flota de 2.000 barcos en 1312, liberándola personalmente y nombrando a Musa, entonces en sus 20s, como regente. La flota desapareció sin dejar rastro, un misterio que ha intrigado a historiadores durante siglos. Algunas teorías modernas exploradas en The Journal of African Studies sugieren que parte de la flota pudo llegar a América, basándose en similitudes culturales entre Mali y ciertas comunidades precolombianas. Sin embargo, la mayoría de los expertos, como los citados en African Maritime History, creen que los barcos naufragaron debido a la falta de tecnología para cruzar el Atlántico. Una teoría marginal, sin evidencia sólida, plantea que Musa conspiró para eliminar a Muhammad, pero su reputación de justicia y lealtad desmiente estas especulaciones. Lo cierto es que con la desaparición de Muhammad, Musa se convirtió en Mansa, asumiendo así el control de un imperio en su apogeo. Como Mansa, Musa trasladó su residencia al Palacio de Niani, un complejo fortificado de adobe con salas de audiencia, establos reales y cocinas capaces de alimentar a miles, según Ibatan Batuta Rihla. Gobernó 14 provincias, cada una bajo un emir o jeque, y creó un sistema de honores nacionales para fomentar la lealtad de los gobernadores. Según The Administration of Medieval Mali, Musa innovó al enviar estudiantes a centros de aprendizaje en Marruecos, como Fez, que se beneficiaban de la influencia de Al-Ándalus, entonces un epicentro del conocimiento europeo. Esta iniciativa fortaleció la élite intelectual de Mali, preparando al imperio para su edad de oro. La corte de Musa era un espectáculo de poder y diversidad. Sentado en un trono de ébano flanqueado por colmillos de elefante, rodeado de dielis, consejeros y heraldos, Musa presidía audiencias públicas sobre gobernadores regionales, generales y jueces que resolvían disputas y presentaban informes. Según The Cultural History of Mali, estas audiencias eran tanto políticas como teatrales, con griots recitando épicas y músicos tocando balafones y coras. La diversidad del imperio, con etnias como la mandinka, soninke y tuareg, y lenguas como el bambara y el fula, requería un liderazgo que equilibrara autoridad y diplomacia, una habilidad que Musa perfeccionó desde sus primeros años. Entre 1312 y 1318, Musa consolidó su poder con decisiones que ganaron la lealtad de sus súbditos. A diferencia de Wati Khalifa, cuya rigidez provocó revueltas, Musa adoptó un enfoque pragmático. Un ejemplo notable fue su conflicto con los mineros del sur, en la región de Bure, quienes se negaron a abandonar rituales amnistas por el Islam. Cuando Musa decretó su conversión, los mineros iniciaron una huelga, consciente de que su producción de oro era vital para el imperio. Según African Economic History, Musa revocó la orden, permitiendo que los mineros mantuvieran sus prácticas a cambio de lealtad y producción continua. Esta flexibilidad evitó un conflicto costoso y reforzó su imagen como un líder justo. Otro desafío fue la inseguridad en las rutas comerciales, plagada de bandidos que robaban oro y disuadían a los mercaderes. Musa implementó una política de tolerancia cero, ejecutando a los capturados y desplegando patrullas de caballería, según Trade and Empire in Early Mali. Estas medidas restauraron la confianza en las rutas, atrayendo comerciantes de Fez, El Cairo y hasta Damasco. La estabilidad resultante permitió a Musa acumular aún más riqueza, que invertiría en proyectos ambiciosos como la construcción de mezquitas y la expansión militar. Musa también enfrentó tensiones religiosas. Aunque el Islam era la fe de la élite, muchos súbditos, especialmente en las zonas rurales, adherían a creencias amnistas. Según Islam and Traditional Religion in Mali, Musa promovió el Islam mediante incentivos, como extensiones fiscales para los conversos, pero evitó imponerlo por la fuerza, consciente de que la diversidad religiosa era una fortaleza del imperio. Esta tolerancia, combinada con su apoyo a la educación islámica, sentó las bases para su reinado transformador. El joven Mansa también se destacó por su interés en la diplomacia internacional. Envió emisarios a reinos vecinos como el Imperio Songhai y el Reino de Kanem para negociar tratados comerciales y evitar conflictos, según Diplomacy in Medieval West Africa. Estas alianzas fortalecieron la posición de Mali como un nodo clave en el comercio transsahariano, preparando el escenario para el evento que lo haría legendario, su peregrinación a la Meca. Bajo el reinado de Mansa Musa, el imperio de Mali se convirtió en un coloso económico y militar, un reino cuya riqueza y poder reverberaban desde las arenas del Sáhara hasta los palacios del Cairo. El corazón de esta prosperidad era el control de las runas transsaharianas que conectaban las minas de oro de Huangara y Bure con los depósitos de sal de Tagaza y los mercados globales de Fez, Damasco y el Cairo. Según The Wealth of Africa, el 2020, Mali producía más de la mitad del oro mundial del siglo XIV, con pepitas que por decreto
secreto pertenecían exclusivamente al Mansa. Este monopolio convirtió a Musa en un soberano de la riqueza incalculable, capaz de financiar ejércitos, ciudades y una peregrinación que cambiaría la percepción del mundo sobre África. El comercio de sal, esencial para conservar alimentos en un clima cálido, era igualmente crucial. Según Ibn Battuta Srila, en 1355, en algunos mercados una libra de sal valía tanto como una libra de oro, aunque historiadores como los citados en el Economic History Review 2024 consideran esta equivalencia exagerada. La sal de Tagaza, extraída en bloques, era transportada en caravanas de camellos hacia el sur, mientras el oro viajaba al norte. Musa optimizó este sistema con ciudades puerto como Walata y Tagaza, donde los bienes se transferían de camellos a burros, adaptándose a las condiciones del desierto y la selva. Los ríos Níger, Gambia y Senegal, navegados en canoas de fondo plano, ampliaron estas redes, generando ingresos fiscales que, según African Economic History en 2023, representaban hasta el 30% de la riqueza del imperio. Musa no solo heredó esta economía, sino que la transformó con innovaciones administrativas. Creó un cuerpo de comerciantes reales, conocidos como Yula, que tenían prioridad en la compra de bienes estratégicos, como caballos árabes, esenciales para la caballería, y metales para armas, según Trade and Empire in Early Mali en 2022. Estos comerciantes operaban en mercados clave, desde Timbuktu hasta Jené, asegurando que el imperio nunca carecía de recursos. La fiscalidad también era sofisticada. Los comerciantes pagaban impuestos en especie o en oro y las provincias contribuían con tributos anuales, supervisados por el Gran Consejo. Según The Administration of Medieval Mali, este sistema permitió a Musa financiar un ejército de 100.000 hombres, incluyendo 10.000 jinetes de élite equipados con cotas de malla, cascos de cobre y túnicas acolchadas, descritos en The Armies of Medieval West Africa como una de las fuerzas más temidas de África. La economía de Mali no dependía únicamente del oro y la sal. La agricultura era la base de la subsistencia, con cultivos como mijo, arroz, sorgo y algodón cultivados en las fértiles llanuras del Níger. Según Agricultural History of West Africa, Musa promovió técnicas de irrigación y la introducción del telar de algodón heredado de Sundiata, que impulsó la producción textil. Los mercados de Niani y Jené estaban repletos de telas teñidas, joyas de oro y productos exóticos como miel, marfil y nueces de cola, un estimulante valorado en rituales sociales. Esta diversidad económica sostenía una población multiétnica, desde los Mandinka hasta los Bombara y Fulani, creando un imperio vibrante y cohesionado. La metalurgia era otra piedra angular. Los herreros, venerados como intermediarios del dios Ogún, producían espadas, lanzas y herramientas que asombraban a los viajeros árabes. Según African Metallurgy, en 2020 la producción de armas requería carbón, lo que llevó a una deforestación en regiones como Bure. Esta explotación permitió expandir las tierras agrícolas y facilitar los movimientos de la caballería, pero también generó tensiones ambientales, según Environmental History of Africa. Los herreros gozaban en un estatus social elevado y las aldeas competían por sus servicios ofreciendo tierras y privilegios. Musa incentivó esta industria, asegurando un suministro constante de equipo militar y herramientas agrícolas. Militarmente, Musa fue un estratega consumado. Según su propio relato, citado en Ulumari en 1340, conquistó 24 ciudades, expandiendo el imperio hacia el norte y el este. Sus ejércitos incluían unidades especializadas, como los farimba, comparables a caballeros europeos, que usaban arcos envenenados, jabalinas y espadas, según Military History of Africa. Los clanes fluviales, expertos navegantes del Níger, transportaban tropas rápidamente, reduciendo tiempos de respuesta entre rebeliones. La caballería, con sus formaciones pesadas, era ideal para el terreno despejado de la sabana, mientras las unidades de arqueros y lanceros protegían las ciudades con escudos de cuero y yelmos de hierro. Estas tácticas dieron a Mali una ventaja sobre vecinos como los Songhai, Mossi y Kanem, según West African Warfare en 2023. La esclavitud era una práctica común, aunque distinta del esclavismo atlántico posterior. Según Slavery in Medieval Africa, en 2018, los esclavos, a menudo prisioneros de guerra, trabajaban en minas, campos o ejércitos, pero podían ganar salarios y comprar su libertad.
Musa capturaba esclavos en sus campañas, integrándolos en la economía, pero también ofrecía caminos hacia la emancipación, especialmente para aquellos con habilidades como la herrería o la escritura. Sin embargo, The Journal of African History en 2024 señala que el sistema no estaba exento de prejuicios raciales, con ciertas etnias estigmatizadas, lo que refleja las complejidades sociales de Mali. La sociedad maliense era un tapiz cultural. El Islam, adoptado por la élite desde la conversión de Sundiata, convivía con prácticas animistas, especialmente entre los mineros y campesinos. Según Islam and Traditional Religion in Mali, en 2024, Musa navegó estas tensiones con políticas inclusivas, promoviendo el Islam mediante mezquitas y escuelas, pero tolerando rituales tradicionales para evitar conflictos. Los griots, narradores orales, eran los guardianes de la historia, recitando épicas como la de Sundiata en festivales y cortes. Según Oral Traditionals in Africa, en 2024, su papel era crucial para la cohesión social, preservando la memoria colectiva y legitimando el poder de Musa. La música, con balafones, coras y tambores, animaba las ceremonias, mientras que los poetas y bailarines celebraban la gloria del imperio. Musa también fortaleció la infraestructura cultural. Según The Cultural History of Mali, patrocinó la construcción de pequeñas mezquitas en comunidades rurales que funcionaban como centros de aprendizaje básico. Estas iniciativas prepararon el terreno para la fundación de la Universidad de Sankore, que se consolidaría bajo su reinado. Además, fomentó el comercio de manuscritos, trayendo textos del Corán y tratados científicos desde Fez y el Cairo, según The Manuscript Trade in Medieval Africa. Esta inversión en conocimiento reflejaba su visión de Mali como un faro cultural, no solo económico. La diplomacia de Musa fue igualmente crucial. Estableció relaciones con reinos vecinos, enviando regalos de oro a los sultanes de Kanem y Borni y negociando tratados para proteger las rutas comerciales, según Diplomacy in Medieval West Africa. También mantuvo correspondencia con los Emiratos bereberes del norte, asegurando el acceso a los mercados mediterráneos. Estas alianzas no solo enriquecieron a Mali, sino que lo posicionaron como un actor global capaz de influir en la economía y la política de regiones lejanas. La riqueza y el poder acumulados por Musa no eran solo un reflejo de su habilidad administrativa, sino de su capacidad para inspirar lealtad y visión. Su reinado transformó Mali en un imperio que no solo dominaba el comercio y la guerra, sino que aspiraba a ser el centro de civilización. Esta preparación económica, militar y cultural fue la base para el evento que lo haría inmortal, su peregrinación a la Meca, un viaje que no solo mostró su riqueza, sino que redefinió la percepción del mundo sobre el África. En 1324, tras 12 años de un reinado que consolidó el imperio de Mali como una potencia global, Mansa Musa emprendió el viaje que lo convertiría en una leyenda. Un Hajj a la Meca, el peregrinaje obligatorio para todo musulmán capaz, uno de los 5 pilares del Islam. Con el imperio en paz y sus arcas rebosantes de oro, Musa organizó una caravana sin precedentes, un espectáculo de poder y devoción que atravesaría 9.000 millas desde Niani hasta la península arábiga. Según Al-Umaris Masalik al-Bassar, en 1340, la caravana incluía 60.000 personas, 12.000 sirvientes personales, 8.000 soldados, gobernadores, eruditos, familiares y su esposa principal, Inari Kunate, acompañada por 500 damas de compañía. 80 camellos llevaban 6.400 libras de oro, mientras 500 sirvientes portaban bastones de oro de 4 libras cada uno. Musa, montado en un semental negro adornado con oro, vestía pantalones anchos de tela madrasa, un material exclusivo reservado para la realeza, cuya amplitud simbolizaba su estatus, según The Cultural Significance of Clothing in Mali. La caravana partió de Niani entre vítores, un espectáculo de colores vibrantes y joyas relucientes. Según The Journal of Middle Eastern Studies, el 2023, la preparación tomó meses, con guías bereberes contratados para navegar el Sáhara y provisiones calculadas para un viaje de ida y vuelta. Cada detalle, desde las tiendas de campaña hasta los músicos que entretenían al grupo, reflejaba la grandeza de Mali. El viaje comenzó en las sabanas de Mali, pasando por pastizales donde Musa, un apasionado de la naturaleza, observaba leones, antílopes y jirafas. Según una anécdota criada en Travels in Mali en 2022, quedó fascinado por un tejedor que trabajaba en la sombra de un baobab, utilizando el agua almacenada en el tronco para enfriar su taller. Este encuentro, relatado por Musa a sus Dielis, revela su curiosidad por la innovación tecnológica y económica, una cualidad que definiría su reinado.
Sin embargo, el Sáhara pronto impuso su desafío. Temperaturas de 58 grados durante el día y bajo cero por la noche, con cada persona requiriendo 1 galón de agua diario y cada camello 25 galones cada pocas semanas. La logística era monumental. Los sirvientes cargaban y descargaban agua y provisiones constantemente, mientras los cocineros preparaban comidas elaboradas con mijo, arroz y carne seca. Según The Logistics of Medieval Pilgrimage, en 2024, Musa contrató músicos y narradores para mantener la moraleja alta y organizaba paradas nocturnas donde se encendían hogueras y compartían historias. La navegación dependía de las estrellas y las marcas del viento en la arena, un arte dominado por los guías tuareg. A pesar de las dificultades, la caravana avanzó desde Niani hasta Walata, Takaza, Tassili Najer y Gadames, rumbo a su primera gran parada, El Cairo. En junio de 1324, la caravana entró en El Cairo, una metrópoli de 1 millón de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo medieval. Musa, vestido con ropas lujosas, ingresó por la puerta Western, causando un espectáculo sin precedentes. Según Ibn Kathir Chronicles, en 1350, los cairoíes compararon el brillo del oro de su caravana al sol africano. Los mercados se detuvieron y las multitudes se reunieron para ver el misterioso emperador. El sultán mamelucto, Al-Nasir Muhammad, invitó a Musa a un banquete en su palacio, pero exigió un gesto de sumisión, que Musa besara su mano o el suelo. Consciente de que Mali superaba la riqueza de Egipto, Musa se negó, declarando que solo rendiría homenaje a Alá. En un acto de astucia diplomática, besó el suelo mientras alababa a Dios, preservando su dignidad y satisfaciendo al sultán, según Diplomacy Medieval Islam. Musa permaneció en El Cairo durante 3 meses, alojado en el distrito de Carafa, un barrio reservado para él y su séquito. Su generosidad fue legendaria. Distribuyó oro en mezquitas, mercados y barrios pobres, ganándose la admiración de todos los cairoíes. Según Economic History of the Middle East, el 2020, esta distribución masiva causó una inflación que devaluó el oro en Egipto durante más de una década. Consciente del impacto, Musa intentó estabilizar el mercado recomprando oro, una maniobra que demostró su control sobre la economía global. Durante su estancia también entabló amistad con el gobernador Ibn Amir Hajib, intercambiando conocimientos sobre gobernanza y comercio, según The Cairo Chronicles en 2023. La caravana reanudó su viaje el 18 de octubre de 1324, cruzando el desierto entre el Nilo y el Mar Rojo hasta el Golfo de Suez, entrando en Asia por primera vez. En el Golfo de Aqaba, Musa se maravilló con la diversidad de comerciantes asiáticos, europeos y africanos, según sus propios relatos citados en Al-Umari en 1340. Su siguiente parada fue Medina, la segunda ciudad santa del Islam, donde visitó la mezquita del profeta, el lugar de descanso de Muhammad. Allí Musa participó en debates con eruditos, ansiosos por ampliar su conocimiento del Corán y la jurisprudencia islámica. Según The Hajj in History, en 2023, estas interacciones moldearon su visión de transformar Mali en un centro de aprendizaje. Tras viajar 240 millas más, Musa llegó a la Meca, divisando la Kaaba desde las colinas circundantes. Durante los 12 días del Hajj, siguió los rituales islámicos, vistiendo una túnica blanca sencilla y renunciando temporalmente a su estatus real. Oró en el Monte de la Misericordia, caminó alrededor de la Kaaba y participó en las fiestas finales. En un momento crítico evitó un conflicto entre peregrinos malienses y turcos en la mezquita sagrada, usando su diplomacia para calmar las tensiones, según The History of the Hajj, en 2024. Su generosidad continuó distribuyendo oro a los habitantes de la Meca, quienes lo recibieron con admiración. Musa quedó tan profundamente conmovido por la Meca que consideró quedarse permanentemente, según relatos de Al-Umari en 1340. Sin embargo, noticias preocupantes desde Mali lo obligaron a regresar. Su hijo Magán, designado regente, enfrentaba dificultades para mantener el control y los Songhai en el este amenazaban con rebelarse. Musa invitó a eruditos, poetas y arquitectos como Abu Ishaq Ash-Shali, conocido como el Moro, a unirse a él para transformar Mali, según Islamic Architecture in Africa. Durante el viaje de regreso, la caravana enfrentó desafíos. Bandidos atacaron y la escasez de oro obligó a Musa a pedir préstamos en el Cairo a tasas de interés exorbitantes. 700 dinars por cada 300 prestados, según Al-Umari en 1340. Un episodio notable ocurrió en el Sáhara, cuando Inari Kunate, la esposa principal de Musa, se quejó del polvo y la incomodidad del viaje.
Según una tradición oral citada en Woman in Medieval Mali en 2023, Inari soñó con un río en el desierto. Inspirado, Musa ordenó a su sirviente Fabri construir un canal de 1000 metros alimentado por un oasis y revestido con madera tratada con aceite de nuez de karité. Este río del desierto permitió a Inari y sus damas bañarse, un lujo improvisado que asombró al grupo y reforzó la imagen de Musa como un líder ingenioso. En el camino de regreso, Musa recibió noticias de una victoria militar. Su general Sammanja había capturado Gao, una ciudad estratégica en el río Níger, derrotando a los Songhai. Según The Conquest of Gao, el 2022, esta conquista, aunque atribuida a Sammanja, reflejaba la fuerza militar que Musa había construido. Algunos historiadores, como los citados en West African History, sugieren que Gao era un estado vasallo rebelde reconquistado, mientras que otros creen que Musa planeó esta expansión para coincidir con su Hajj, evitando conflictos con los vecinos de Marruecos. Desviándose hacia Gao, Musa recibió la rendición del rey Songhai, permitiéndole mantener la autonomía interna a cambio de tributos, según Diplomacy in Medieval West Africa. En Gao, Musa quedó decepcionado por la mezquita de paja de la ciudad y ordenó construir una nueva con adobe, introduciendo el estilo arquitectónico maliense según African Architecture en 2020. Este estilo, con ladrillos secados al sol, vigas de palma y paredes reparables, se convirtió en un símbolo de la modernización urbana de Mali. Musa también tomó a 2 hijos del rey Songhai como rehenes bien tratados para asegurar la lealtad, una práctica común según Slavery in Medieval Africa. Su visita a Gao reforzó su autoridad y marcó el inicio de su transformación cultural del imperio. El Hajj de Musa no solo fue un viaje espiritual, sino una declaración de poder que puso a Mali en el mapa global. Su riqueza, diplomacia y generosidad redefinieron la percepción de África, inspirando admiración y codicia. Al regresar a Niani, trajo consigo ideas, eruditos y una visión que transformaría Mali en un centro de conocimiento y cultura, preparando el escenario para un legado eterno. De regreso a Mali, Musa transformó su imperio con las ideas traídas de la Meca. En Gao, conquistada por su general Sammanja en 1325, reemplazó la mezquita de paja con una de adobe, introduciendo el estilo arquitectónico maliense, con ladrillos secados al sol y vigas de palma. En Timbuktu fundó la mezquita Djinguereber y la Universidad de Sankore, un centro de aprendizaje que atrajo a juristas, astrónomos y matemáticos de todo el mundo islámico. Según Timbuktu, The Sahara's Fabled City, el 2021, Sankore albergaba hasta 25.000 estudiantes, rivalizando con las universidades de Fez y Córdoba. Timbuktu, situada a 9 millas de Níger, era un nodo comercial clave conectando el oro, la sal y los esclavos transsaharianos. Musa la convirtió en la joya del imperio, construyendo un palacio con arquitectos andalusíes. Según UNESCO World Heritage, en el 2024, la mezquita Djinguereber, hecha de tierra y paja, sigue en pie, un testimonio de la ingeniosidad maliense. Musa también fomentó la alfabetización, con bibliotecas que preservaban manuscritos, según The Manuscripts of Timbuktu del 2023. Su reinado marcó la Edad de Oro de Mali, un periodo de prosperidad y cultura que atrajo a comerciantes y eruditos de Asia y Europa. Musa murió alrededor del 1337, según Ibn Khaldun, aunque algunas fuentes sugieren el 1332. Dejó a su hijo Magan como sucesor, rompiendo la tradición de nombrar a su hermano Sulayman. Magan gobernó solo 4 años, perdiendo territorios entre los Songhai y Mosi. Sulayman, quien reinó hasta el 1359, mantuvo la estabilidad, pero tras su muerte el imperio entró en declive. Según The Decline of Mali, el 2022, conflictos internos y rebeliones, como la independencia de Jolof en 1360, fragmentaron el imperio. Para 1670, la capital Niani fue saqueada por los Bamana y la dinastía Keita se retiró a Kangaba, marcando el fin del imperio. El legado de Musa trasciende su riqueza. Aunque su fortuna estimada en $500.000 millones en 2025 por Forbes lo convierte en el hombre más rico de la historia, su impacto cultural es igualmente monumental. Timbuktu sigue siendo un símbolo de aprendizaje africano y su peregrinación inspiró el Catalan Atlas en 1375, que lo retrató como el rey más rico. Según African Historical Review, el 2025, su diplomacia y visión integraron Mali al mundo islámico, desafiando estereotipos eurocéntricos. Sin embargo, los griots, narradores orales, exageraron su historia, mezclándolo con figuras como Fajiji y Fakoli, según Oral Traditionals in Mali, lo que complica aún más toda su biografía. En la cultura popular, Musa inspira videojuegos como Civilization VI y personajes en Black Panther el 2018, según The Atlantic en 2025. Su historia plantea algunas preguntas.
¿Fue su riqueza una bendición o una maldición para Mali? ¿Cómo equilibró la fe, el poder y la ambición? En un mundo obsesionado con la riqueza, Musa nos recuerda que el verdadero legado no está solo en el oro, sino en lo que construimos para las generaciones futuras. Desde las minas de oro de Mali hasta las mezquitas de Timbuktu, la historia de Mansa Musa es una épica de riqueza, fe y visión. Su peregrinación a la Meca no solo mostró su poder, sino que transformó Mali en un centro de culto y conocimientos que resonó en todo el mundo. Con una fortuna que eclipsa a los magnates modernos, Musa demostró que la verdadera grandeza está en la construcción de ciudades, ideas y un legado que desafía el tiempo. En 2025 su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué harías con una riqueza inimaginable? ¿Cómo equilibrarías poder y responsabilidad en un mundo que observa cada paso? La saga de Mansa Musa es un espejo de nuestras ambiciones y valores. Nos recuerda que el poder y la riqueza son efímeros, pero el conocimiento y la generosidad perduran. Queremos escuchar tu voz. ¿Es Mansa Musa uno de los líderes más grandes de la historia? ¿Qué significa riqueza en un mundo conectado? Ya sabes, comparte tus reflexiones en los comentarios de YouTube o donde veas este documental. Suscríbete además para más historias de imperios, visionarios y legados que han moldeado el mundo, desde las arenas del Sáhara hasta las dinastías que definieron eras. Y dinos, si fueras Mansa Musa, ¿cómo escribirías tu historia? La historia no termina y tu voz es parte de ella. Hasta la próxima.